al cable operador AMA, aquí en Villa María y en Villanueva. Y recién te contábamos los resultados, lo analizábamos con Leo, te mostramos la palabra de los candidatos y el momento de analizar la economía que Argentina nos espera a partir de esta jornada y al menos hasta el 19 de noviembre, que es el balotaje. Y para eso lo tenemos a nuestro especialista. Hablamos de Alberto Costa, el titular de la revista Claves y Clave Digital. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Martín, siempre me toca más fácil a mí. Qué difícil, ¿no? Qué difícil Sí. que es analizar un resultado electoral y más aún vincularlo con la economía, ¿no? Así es, sobre todo un resultado que fue tan sorprendente como el de las PASO, ¿no? Es decir, no es lo mismo ir analizando la confirmación de algo que uno viene masticando a un resultado que creo que fue impensado hasta el propio oficialismo. Por lo tanto, bueno, uno ha tomado estas horas para tratar de sacar alguna conclusión. Pero lo que más le interesa a la gente, me imagino que me lo preguntarás, es qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar esta Con la semana. inflación, con el dólar, digo, con los créditos. Bueno, contanos un poco a ver qué reflexión haces. Bueno, más allá de la política, que fue, digamos, un bombazo esto, en Sí. la economía sigue absolutamente igual hoy lunes 23 que el viernes 20. Es decir, Massa se levantó y tenía los mismos problemas económicos, Sí. Massa, Milei, Alberto Costa y Martín Alani, la misma economía. Sí. ¿Qué cambió en la economía y que fue fundamental? La expectativa. La economía se mueve no solamente por los datos objetivos, sino también por la expectativa de los agentes económicos. ¿Por qué digo que cambió la expectativa? Porque hasta el viernes gran parte de la expectativa y los movimientos económicos presentes y futuros estaban dados en función de un Milei ganador en primera vuelta. Sí. Al cambiar el ganador, digamos, en primera vuelta, pero sobre todo al generar una expectativa de que va a ser el ganador en segunda vuelta, cambia la mirada de la economía, cambia la mirada de los agentes económicos. ¿Y por qué había tantas tensiones el viernes? Por la propuesta de Milei, básicamente de la dolarización. Es decir, la gente, ¿qué Sí. hacía en su imaginario? Más allá del Gana gran inversor? Milei, viene la dolarización, voy a buscar dólares. Yo tengo que estar en dólares porque si estoy en peso pierdo, más allá de los discursos Sí. del propio Milei, insultando al peso y demás. Entonces, todas esas cuestiones hacían que la gente tomara una decisión en un sentido. Por lo tanto, vamos a tener una economía igual, pero con otra mirada y con otra expectativa. Y el comportamiento de los agentes económicos, desde Doña Rosa, que va a ir a comprar al supermercado, hasta el gran inversor, van a empezar a ser distintos. Bueno, ¿y pensás que la inflación puede ceder un poquito en este sentido? No, la inflación. Ahí sí no. No, la inflación, digamos, hagamos la contrafáctica. Si Milei hoy hubiera ganado, Sí. es muy posible que el dólar estuviera en 1.500, 2.000 o 3.000 pesos. Es muy posible. Había varios escenarios. Yo el único escenario que tenía claro era si Milei ganaba en primera vuelta o sacaba una muy buena diferencia. Sí. Entonces, obviamente, creo que está abriendo en 1.000. Vamos a ver, porque los movimientos estamos en el horario de apertura de los mercados. Habrá que esperar unos 2 días hasta que se estabilice, pero todos los indicadores están diciendo que de 1.000 para abajo, así que puede tener un abajo que se puede estabilizar cerca de los 900. Entonces, ¿cómo los seres humanos por la economía del comportamiento somos relativos cuando analizamos la economía? Sí. 1.000 nos parece barato hoy. Sí, claro. O nos parece fantástico. Está decir, bárbaro, tranquilito ahí en 1000. ¿por qué? Porque todos esperábamos que hoy Sí. el dólar estuviera en 1.500, 2.000 o 3.000 pesos. Sí. Entonces, todas esas situaciones generan un clima distinto. No que estemos mejor, repito, en términos objetivos, sino que ha cambiado la expectativa y también ante un escenario mucho más complejo en términos económicos, bueno, la gente piensa, ¿eso qué va a hacer? Que muchos actores de la economía real, como los supermercadistas, algunos vendedores que habían escondido la mercadería el viernes, empiecen a sacarla porque empiezan a tener un precio de referencia y un horizonte distinto. Ese es el análisis de corto plazo. Después de diciembre es otro, ¿no? Exactamente, está clarísimo, está genial la explicación para entender un poco más este movimiento, ¿no? Alberto, bueno, a ver, los agentes económicos, uso estos mismos conceptos, van a pensar en la economía de estas 4 semanas exclusivamente hasta el balotaje, teniendo en cuenta que en las PASO ganó el impensado, que era Milei. En las generales ganó el impensado, que es Massa. Digo, hay un momento de estabilización tal vez en 4 semanas, pero aquel que está en su negocio, que tiene que hacer una inversión y dice, mira, yo voy a esperar a que se confirme el resultado de las PASO, de las generales, o que se genere otro. Después, hasta ese momento, no voy a tomar decisiones a futuro. ¿Lo ve un poco así? Sí, obviamente que esto va a suceder, sobre todo además porque Sergio Massa no ha explicitado qué va a hacer después de diciembre. O sea, ¿qué supone la persona, el argentino? Que esto va a seguir más o menos, si va a seguir el mismo gobierno, con algunos matices, pero puede seguir más o menos igual. No va a haber dolarización, por ejemplo, no va a haber inmediatamente una competencia de moneda como planteaba Melconian.
Sí está claro que Massa, yo lo dije también acá, él habló de la moneda digital en algún momento porque estoy seguro que en el gobierno están evaluando algo tienen que hacer con la moneda después del 10 de diciembre porque tiene que ir a una estabilidad, digamos, la economía argentina no resiste más este problema de la ¿Se puede inflación. robustecer el peso en este contexto? ¿Cómo hacer para robustecerlo, digamos? No, en este contexto, es decir, ¿qué va a hacer Massa? Van a Sí. pagar al Fondo Monetario hoy los 2.600 millones de dólares, con los yuan de China fundamentales para tratar de manejar el mercado legal, digamos, del dólar y tratar de tenerlo más o menos manejable, y con un poder ya distinto el lunes como para negociar con los distintos actores económicos, desde los inversores a desde los supermercadistas y demás. Ahora, Sí. el mercado, digamos, conformado por la gente que decide, sobre todo, como yo digo, por la gente que tiene los dólares, los grandes dólares en el colchón, esos son en gran mayoría los que le votaron a Bullrich. Y son los que van a ir a los que van a definir la elección que viene dentro de un mes. Porque quiero hacer esta breve disquisición que me parece interesante para tratar de justificar el voto de Massa. Esto a lo mejor es más económico que político, pero tiene que ver con la visión económica de Argentina en el futuro. El 36% que le votó a Massa está compuesto por trabajadores del Estado, por empleados que muchos fueron beneficiados con la rebaja del impuesto a las ganancias, por empleados que están dentro del sistema, digamos, legal, llamémosle de la CGT, y algunos empresarios que le conviene, que han trabajado y que trabajan mucho con el Estado. Ese grupo es muy numeroso. Después, el grupo de Milei básicamente son los desclasados de ese sistema, los monotributistas, algunos empresarios, yo lo escuchaba, Los jóvenes. escuchaba una grabación de Alejandro Fantino, criticando el Estado. Alejandro Fantino es del grupo de Milei, aunque no sea una persona, digamos, un repartidor de esto de delivery, y en ser una persona de dinero. ¿Por qué? Porque es un autónomo. Fantino paga mucho impuesto a las ganancias y una persona, un vecino de él, que es empleado jerarquizado del Estado de una empresa, no paga nada. Entonces Fantino se resiste contra este sistema. Digo, ese grupo lo votó, pero ¿por qué lo vota Massa? No porque esté conforme con la inflación o con la economía de Massa, porque tenía miedo de perder su trabajo. ¿Cuál era la alternativa de perder su trabajo? O Bullrich y fundamentalmente Milei. Massa trabajó con el miedo sobre esa gente para decirle, mira, es preferible tener la salud pública, vos enfermera, aunque ganes la mitad en términos reales que hace 3 años, que perder el trabajo con Milei. Entonces, hay que tener en claro quién votó a Massa, porque ahora se escuchan sobre todo aquellos votantes digamos, de la oposición, insultando y demás. Bueno, digo los que votaron a Milei, que no son del Estado, básicamente son aquellas personas que están fuera de las corporaciones, y los que votaron a Bullrich son los empresarios o los profesionales de Córdoba, de Santa Fe, los del campo, los productivos, los exportadores. Los que sienten que el Estado les roba plata. Y acá se puede ver, y esto no quiero ser peyorativo, pero es una explicación económica del fenómeno político. Cuando a veces dicen, un grupo pequeño mantiene a un grupo grande en la Argentina. Los que mantienen productivamente en la Argentina, los que generan dólares, son ese 20% que en gran parte votaron, en una parte votaron a Schiaretti, ponen un 30%, en una parte votaron a Bullrich. El resto viven en gran parte del Estado. Esa es una conclusión que uno puede sacar en términos de decir, bueno, ¿cómo estamos organizados económicamente y de quién dependemos? Y el otro tema también muy importante para los políticos, porque soy analista político, es imposible ganar una elección en la Argentina cuando vos decís que vas a achicar el Estado. Porque la Argentina, la mayoría vive del Estado, directa o indirectamente. Entonces, si vos vas a anunciar que vas a achicar el Estado, es muy difícil que vos ganes, como hizo Milei. Si vos lo anunciás, digamos, como en su momento hizo Macri, que era más político, ahora, de la forma que lo hizo Milei, con la violencia y la virulencia del recorte. Más allá de otros errores que cometió, como el tema del Papa y otros más, es muy difícil que te voten, por una cuestión de miedo y una cuestión de preservación. Ahora, esto no es lo ideal para la Argentina, porque en realidad no estamos votando ni una visión de mediano plazo, porque Massa no la planteó, ni un país ideal. Estamos votando, no digo con el miedo, pero casi lo menos malo. Entonces, estaría bueno que ahora los protagonistas de esta elección, y sobre todo Massa, que es el que más posibilidad tiene, diga, bueno, ¿cómo va a ser la Argentina después del 10 de diciembre? Bueno, me encantaría que repitas lo que dijiste al principio, Alberto, ¿no? Súper interesante. Digo, los agentes económicos a partir de este resultado se van a tranquilizar. En principio, la economía en estas 4 semanas va a estar más o menos normalizada, estabilizada, tal vez es la palabra, y la expectativa ya ha cambiado de aquella inicial
un Milei ganador y un escenario económico distinto a este triunfo de Massa que genera otra expectativa y otra economía, ¿no? En el corto plazo, ¿eh? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bonos de la deuda, que ya es una mirada más de mediano y largo plazo, están cayendo. ¿Por qué? Porque tienen dudas, como no hay un plan de Massa explicitado a mediano plazo, de qué va a pasar con la economía de mediano plazo. En eso ya es más sofisticado el análisis del inversor o del agente económico. En el corto plazo digo, este es el mejor resultado para el corto plazo en términos de tranquilidad. Claro. Para el mediano plazo no sé. Dios dirá qué va a pasar después del 10 de diciembre. Sí, recortes lo va a hacer inclusive hasta el propio Massa, ¿no? Bueno, es que lo hizo. Hay un dato muy importante. Cuando Sí. Massa reemplaza a Guzmán, hizo el mayor recorte del gasto público del gobierno de Fernández, que lo hemos hablado acá. Hizo un muy fuerte recorte que después tuvo que abandonarlo con la sequía. La sequía le cambió el plan. Sí. Y el resultado de las PASO también. Pero a ver, y esto lo sabemos todos, no lo voy a decir yo. Sí. No digo que Massa sea Menem, pero Massa el 10 de diciembre no va a ser el mismo Massa que hoy. Además, la historia del peronismo ya lo representa, es decir, digamos, se van a tomar medidas que hoy no las puede anunciar. Massa o el presidente que sea. ¿Por qué? Y volviendo al tema... Porque no ganaría las elecciones primero. Exacto. Y volviendo al tema del diseño del Estado. Sí. Lo que está claro que la sociedad argentina en su mayoría, porque en gran parte vive del Estado, quiere una economía con un Estado fuerte. ¿Cuál es la discusión, Martín? ¿Cómo se financia ese Estado? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene el peronismo hoy, básicamente gobernante o el que gobierna? Que no lo puede financiar. Entonces la discusión que viene no es si un Estado chico o un Estado grande. Lo más posible es que sigamos con un Estado grande por una cuestión de que la mayoría viven del Estado. La discusión es cómo se va a financiar eso. O achicamos el gasto o aplicamos más impuestos, no hay otra. Te voy a citar una frase que dijo el gobernador electo Axel Kicillof, que hizo una tremenda elección ayer en la provincia de Buenos Aires y también se explica gran parte del resultado presidencial, ¿no? En esa gran elección de Buenos Aires le dio también el triunfo a Sergio Massa. Axel Kicillof dijo, hay que escuchar más los votos de la gente que al FMI. En términos económicos, ¿cómo se puede traducir esa frase? Bueno, en realidad, porque uno, digamos, no depende cuando hay democracia uno depende del voto de la gente, indudablemente. Y lo que ha hecho Massa, básicamente, es eso, es decir, articular su campaña como buen profesional que es esto, en función del voto de la gente. Y el voto de la gente depende de sus intereses. Algunos escuchaba, decían, bueno, esto desmiente aquello de que la política depende de la economía. No, sigue dependiendo de la economía, pero no de la economía general, de la economía particular. La gente votó con el bolsillo, pero con su bolsillo, no con el bolsillo de la Argentina. La gente votó pensando que lo que menos iba a perder era un Massa con inflación o con algún ajuste y no un Milei sin dejarlo con el trabajo. Bueno, no lo podría haber explicado mejor, nos encanta charlar con él. Bueno, Alberto, ¿cuándo tenemos la próxima revista? Bueno, ya está en imprenta, sale primeros días de la semana que viene. Muy bien. Y ¿La semana que viene lo tenemos de vuelta, entonces? La semana que viene la tenemos de vuelta. Bueno, ¿cómo la gente puede ingresar a Claves? Bueno, clavedigital.com.ar, la página web, y que un poco el resumen de esta, un poco depende de usted. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Conclusión la va a Y la tener. política también, ¿eh? Bueno. También la vamos a tener. Y la política también, o sea, mañana, porque nos vamos a tomar un día con Clave Digital para meditar algunas cuestiones, pero mañana va a tener la conclusión política y la conclusión económica de las elecciones. Muy bien. ¿Y en las redes sociales? Bueno, @Clave Digital, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Muy bien. Alberto, gracias como siempre. Gracias a vos. Buscamos la pausa, no se muevan, ya volvemos con más. De amor con vos.